Bienvenidos a KJP Bible Stories, Isaías 18a. Empecemos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro intercedor. Padre, bendice tu palabra y visítanos, Señor, con tu santa presencia, tu Santo Espíritu. Enséñanos, edúcanos. Y te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque sí has bendecido, sí has dado entendimiento sobre este capítulo. Y todo es para tu gloria, Padre, para que tu pueblo se bendiga con este capítulo profético. Bendice tu palabra, Señor, al estudiar. Perdona nuestros pecados, iniquidades. Señor, sálvanos, purifícanos, danos amor a ti más que a cualquier otra cosa. Trabaja en nuestro corazón, Señor, púlenos para que seamos limpios y seamos joyas para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Isaías 18, versículo 1. Esto está editado. Ay de la tierra que zumba con alas, que está más allá de los ríos de Etiopía. Más allá de los ríos. Que el enfoque no es Etiopía. Y es más allá de Etiopía, ¿ok? Etiopía, si lo puedes ver, si ves donde dice Equator, y hay un map en donde no están las letras de África a la derecha, que parece casi la forma de un pajarito. Ese es Etiopía, ¿ok? De lo cual no está cerca de Israel como lo está Egipto. No pude editar la foto para poder poner nombres o una flechita. No tengo eso en lo que yo tengo para editar, ¿ok? Pero ese lugar es Etiopía, que está casi llegar a la línea del Ecuador, o Equator, no sé cómo se diga. Ahí es donde está, ¿ok? Está al tocar lo verde, claro que hay mar, ¿ok? Y Egypt está lo anaranjado, como dice Egipto. Vamos a escuchar cómo lo dice la Reina Valera 1960. Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Que está tras los ríos, tras es going to, ir a los ríos de Etiopía. Mala traducción, ¿ok? Pero sigue siendo la palabra de Dios, santa y purificada. Ahí le dice 7 veces. ¿Ok? En inglés dice, woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia. Esa es la KJV. Yo lo edité, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver el lenguaje original, ¿ok? Aquí la palabra shadowing, que es como la sombra de las alas. Esa palabra shadowing significa zumbar, ¿ok? Y ese es el ruidito de las alas de los insectos, ¿ok? Ahí está la palabra sal, shadowing, zumbido. Woe es la palabra hoy, que no es, aquí en este uso no es una condenación, aunque en otras secciones sí se usa como una condenación, ¿ok? Es un ay. Y en inglés otra palabra de wow es alas, ¿ok? No alas de pájaro, alas en inglés. Ok, ahora sí vamos a estudiar. Si se dan cuenta, en esta parte de Isaías 18a solamente usé un párrafo, creo, de los comentadores, porque los comentadores salen con unas cosas increíbles que estoy en contra. Pero bueno, llegaremos a ese punto. Ay de ti, Moab, estás perdido, oh pueblo de Quemos. Ha entregado a sus hijos de que encamparon. Hay aquí en la misma palabra de números 21 a 29, hoy, pero aquí es una condenación, ¿verdad? Jeremías 50, matad
disculpen, no sé si leí todo el versículo. Ha entregado a sus hijos que escaparon y sus hijas en cautiverio a Sejón, rey de Amoreos. Ahora sí, Jeremías 50. Matad todos sus novillos que desciendan al matadero. Ay de ellos. Ahí esa hoy es como una condenación. Ay de lo que te va a pasar. ¿Ok? Al contrario, esto está diciendo ay de la tierra que zumba con alas, que está más allá de los ríos de Etiopía. No hay una condenación en este versículo. ¿Ok? En Sofonías 2:5, hay de los habitantes de la costa, nación de los quereteos, la palabra del Señor está contra vosotros. Nota que eso no dice en el versículo 1. Oh Canaán, tierra de los filisteos, te destruiré por completo y no quedará ningún habitante. Ahí está la palabra hoy en el ay. Dice, en aquel día Egipto será como una mujer y tendrá miedo y temor por el temor de la mano del Señor de los ejércitos. El temor produce, ¿qué? Arrepentimiento. El temor del Señor es el arrepentimiento. De la mano del Señor de los ejércitos que Él agita sobre ella. Eso está hablando en ciertamente un castigo para Egipto, pero no está en concuerdo de que eso está hablando el versículo 1, ¿ok? Pero que sí tendrán miedo, temor a la mano del Señor. Y ese temor va a llevar un buscar al Señor, ¿ok? O inquirir al Señor, buscarlo pues. Por tanto, he aquí que estoy contra ti y contra tus ríos, y convertiré la tierra de Egipto en un desierto y en desolación total, desde la torre de Siena hasta la frontera de Etiopía. Ok, en el Ezequiel 29 dice que está contra ti, ok, contra tus ríos. Ahí está mencionando los ríos en la Biblia. Aquí pudiéramos subrayar los ríos que está mencionando la Biblia en ese versículo. Y convertiré la tierra de Egipto en un desierto y desolación total, ¿ok? Pero versículo 1 no está hablando de una condenación ni de un castigo. Este temor en el versículo 16 lo vamos a tomar como que es un temor porque la mano de Dios puede venir contra ellos si no se arrepienten, ¿ok? Ustedes saben que fue muy difícil, pero muy difícil estudiar este capítulo. Los comentadores dicen que este es uno de los capítulos más difíciles de todo el libro de Isaías. Y ciertamente sí. Pero la gloria es para Dios porque Dios trajo el entendimiento, el rocío del cielo ha caído para poder entender este capítulo. Entonces, si ven esos versículos como si lo estoy usando como condenación, no. Simplemente pues creía que era una condenación y por eso los usé, ¿ok? Pero quiero que sepan que es el temor del Señor, el enfoque de ese versículo, ¿ok? Y por eso están inquiriendo, lo vamos a ver en el versículo 2. Ok. Desde más allá de los ríos de Etiopía, ok. Mis suplicantes, incluso la hija de mis dispersos, traerán mi ofrenda. Este versículo se va a volver a repetir en el versículo 7 de Isaías 18. Y sucederá en aquel día que el Señor silbará por la mosca que está en el extremo de los ríos de Egipto y por la abeja que está en la tierra de Asiria. ¿Ok? Este versículo de Isaías 7:18 identifica que Egipto es como la mosca. ¿Por qué? Volvemos arriba. ¿Por qué? Porque en la tierra de Egipto, ¿ok? O en las tierras que están más allá de los ríos de Etiopía, que está dirigiéndose a Egipto. Un comentador también dice que este está hablando no nomás de Egipto, sino que más allá de Egipto. O sea, incluyendo Egipto y otras regiones, ¿ok?
Entonces esta tierra zumba con alas, ok, es representada como la mosca, ok. Por eso es que Dios usó la mosca aquí en el versículo 18 de Isaías 7. Y a Siria la menciona como la abeja. Qué interesante, ¿verdad? Perfecto, vamos al versículo 2. Que envía mensajeros. ¿Quién los envía? Los que están más allá de los ríos de Utopía, ¿verdad? Escuchamos claramente, eso dice la palabra. Versículo 1 y 2 no está hablando de dos diferentes naciones, pero de una. Si lees los comentadores, te vas a confundir grandemente, ¿ok? Porque ellos dicen un montón de cosas. Ay, Señor. Pero por eso tenemos a Dios para que nos eduque, ¿ok? Envía mensajeros por el mar en buques. ¿Qué son buques? ¿Estás viendo la foto? Son como un tipo de barquitos, lanchitas, sin motor, obvio. Que están hechas de qué? Ahí me subí. Están hechas de papiro, ¿ok? Sobre la faz de las aguas, diciendo, vayan mensajeros veloces a una nación arrastrada y pulida, a un pueblo terrible desde más allá hasta ahora. Nación fuertemente y poderosamente subyugada. Ahora, what is the problem here? Con Y, ok. Cuyos arroyos separan la tierra, ok. Estos arroyos, estos ríos no tienen nada que ver con Egipto o más allá de Etiopía, ok. Vamos a ver eso. Ahora quiero que escuches lo que dice la Reina Valera, para que veas qué importante es orar antes de estudiar y rogarle al Señor que te bendiga con sabiduría. Y también qué importante es ver las palabras originales. Vamos a leerla primeramente. Que envía mensajeros por la mar. Ok, aquí debería ser el mar. Y en navios de junco. Esa es otra palabra. Yo dije junco aquí. Buques, ok. Sobre las aguas, andad ligeros. La palabra aquí ponen ligeros, pero la palabra original es veloces. Mensajeros a la gente tirada y repelada. Tirada, hoy nomás. En la Biblia en inglés dice scattered, que es esparcida esa palabra, pero no es lo que dice el lenguaje original tampoco, en inglés está mal. El pueblo asombroso, que eso nota cómo dirige a ese pueblo. Tirada y repelada, en inglés scattered and peeled. Al pueblo asombroso desde su principio y después gente harta de esperar. Esa palabra sí que está suplida y no pertenece ni ahí. Y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos. Ay, ay, ay. La palabra destruyeron ni siquiera pertenece ahí. ¿Cómo me gustaría trabajar para editar las Biblias? Pero bueno, ahorita esa no es mi obra, ¿verdad? Vamos a ver la palabra envasadores. Seer. Ok. La palabra gome, que obviamente no la voy a pronunciar correcto en el lenguaje original, ¿ok? Tengan misericordia en eso, porque no estudio el hebreo. Bueno, en cierta manera sí, en cierta manera no. Gome en la KJV usa of bulrushes, pero la palabra original es papiro, ¿ok? Que es una planta común y corriente en Egipto. Malak
Es messengers, mensajeros. Y lo dejo tal como es con la coma y todo porque así está en el lenguaje original. Por si se preguntas por qué pones eso. Porque así es como está. Déjame enseñarte. Así es como está en la Biblia en inglés. El interlinear así lo tiene, ¿ok? Si se preguntas por qué pones eso. Pues este canal se llama KJV, ¿ok? Entonces, ¿por qué no voy a poner eso? ¿Ves? Aquí en inglés esa palabra la ponen that sendeth, Salah, by the sea. Ponen todo by the sea, la palabra Yam, pero solamente Yam es el mar. Pero tienen que existir palabras suplidas para poder entender el versículo, ¿ok? Con tal de que no cambien el entendimiento del versículo, las palabras suplidas son esenciales. ¿Ok? ¿Dónde está el versículo que yo ando viendo? Ok, mensajeros. ¿Sí? ¿Ves la coma? Ahí está. ¿Y dónde están messengers? Ahí está. Hebreo 43:97, messengers. ¿Ok? Entonces por eso lo pongo así. ¿Ves como saying? Aquí no está traducción, pero está la coma. The waters tiene una coma. Por eso yo las dejo así. ¿Ok? Porque así está en la KJV. Perfecto. Continuemos. La palabra scatter, masak. Esa es la palabra que tiene la KJV, pero es una palabra arrastrada, tomada, que significa seized, también otra palabra, o dragged. O sea que fue, bueno, ahorita voy a explicar eso. Y la palabra morad, que en inglés es impaled, pulida. Y también otra definición en esa palabra es la palabra score, que es como cuando agarras un metal y pules y limpias y le quitas toda la pintura. ¿Ok? La palabra yaré, terrible, que es en inglés terrible. Temer, terrible, honorada, causada asombro y admiración. La palabra mebusa, en trodden down, subyugar, pisotear. ¿Ok? La subjugación es el acto de someter a personas o país o deseos al control, dominación total es a menudo mediante la fuerza. ¿Ok? Por si no sabemos qué es subyugar. Basta, we have spoiled. The rivers have spoiled. Los ríos han pudrido, dicen unos comentadores. Pero la palabra de Dios dice parten, cortan, separan. Esa es la palabra original. La palabra nahar, los ríos, the rivers, arroyos o ríos. ¿Ok? Nota que si tú ves las palabras vas a entender el versículo mejor, pero no podemos olvidar que cuando uno estudia la palabra de Dios, la palabra tiene un autor y su autor te la tiene que enseñar, ¿ok? No puedes llegar con ideas entendidas. Yo empecé a estudiar ese versículo y tuve una idea preconcebida de que está hablando de dos naciones, ¿ok? Donde dice aquí una nación y otra. Dice una nación, es que son dos palabras diferentes, pero está ambas hablando de una nación. Ok, déjenme no hablar de más. Ok, si tengo ahí un párrafo, ok, entonces usé dos párrafos, disculpen. Hacia el año 725. ¿Y qué pasó? Que ya no estoy de acuerdo con esto. Porque eso no está hablando la palabra de Dios. ¿Ves? Ellos lo ponen que esto tiene que ver en el año 725. Cuando esto no tiene que ver con eso. Isaías 18 es una palabra profética para el futuro. ¿Ok? Entonces, ya mira el párrafo. No estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Y cuando yo no
puedo esconderlo más, cuando ya no pudo esconderlo más, tomó para él un arca de juncos, gome, papiro, y lo puse en inglés, papyro. A ver, I think es así. Ok, lo untó con betún. Ok, betún, eso está mal. Y brea, betún, eso se escucha como un pastel. Éxodo 2. El punto de usar este versículo de Éxodo 2 es de que, pues mira, ahí estaba el papiro en Egipto exactamente y que esta Joquebed, creo que se llama, Joquebed, la mamá de Moisés, lo trató de esconder para que no le mataran a su hijo, ¿verdad? Y hizo esa arquita de papiro, ¿ok? Ok. Y aquí en la Reina Valera usa la palabra calafetoula. Ay, ni la sé pronunciar. Es una palabra que no sé qué significa. Um, Doubted, esa palabra que la untó con slime. Esa palabra slime. Pitch. ¿Y qué es pitch? Ya se me olvidó qué es pitch. Es algo negro que usaron también en la arca de Noé, ¿ok? Pitch. Ok. Tomo, es tomo, ya me acordé. ¿Dónde estoy? Con tomo. Eso es lo que es pitch. Y no es pitching en béisbol, no es eso. Ok, puso al niño dentro, lo puso entre los juncos a la orilla del río. Puede crecer el junco, gome, papiro, sin lodo. Puede crecer el sable sin agua. Mientras esté verde, sin ser cortado, se marchita antes de cualquier otra planta. Así son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del hipócrita perecerá. Cuya esperanza será cortada y cuya confianza será como una telaraña. Miren, yo sé que el versículo 12 al 14 no va con esto, pero la palabra es tan bonita que en veces siento que tengo que poner todo, ¿ok? Pero el enfoque de esto es que está hablando de que el papiro se seca rápido. Eso es todo, ¿ok? El versículo 3 y 14 es un bonus. Abdías. Ok, yo siempre decía Obadías. Y se dice Abdías. Visión de Abdías, así dice el Señor Jehová, acerca de Edom. Hemos oído un rumor del Señor y un embajador, seer, ahí está la palabra, ha sido enviado entre las naciones diciendo, levantaos y levantemos contra ella en batalla. He aquí, te he hecho pequeña entre las naciones, eres muy despreciada. Ok, entonces aquí es un ejemplo que donde está la palabra seer, que es algo común que enviaban mensajeros entre las naciones, ¿ok? Ok. Voy a ver algo rápido. Ok, sí está bien. Nación arrastrada, tomada. ¿Qué significa eso? Y esta vez tuve que poner un título aquí para que puedas entender, ¿ok? Porque este versículo estuvo muy profundo. Bueno, también el primero y el tercero.
Todo estuvo difícil, pero Dios escucha nuestra plegaria y nos bendice con instrucción y sabiduría. La gloria para Dios. Porque la ira del Señor sucedió en Jerusalén y en Judá, hasta que los echó de su presencia. Nación arrastrada, los echó de su presencia. Que Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Esa es historia, ¿ok? En los días de Pekah, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Ijón, Abel, Beth-Macá, Janoá, Cedes, Hazor, Galad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Por eso el Señor se enojó mucho con Israel y los apartó de su presencia. No quedó nadie más que la tribu de Judá solamente. Judá no guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvo según los estatutos de Israel que ellos mismos habían hecho, y el Señor rechazó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los expulsó de su presencia. Porque así dice el Señor: he aquí, yo te haré terror para ti y para tus amigos. Caerán a espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y entregaré a todo Judá a las manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Como es arrastrada, bueno, pues Asiria los atacó varias veces, Babilonia los atacó varias veces, eso es la arrastrada, ¿ok? Y tomada. Y eso se vuelve a explicar más abajo. Pueblo terrible desde más allá. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros o carruajes. Ay, no, ¿por qué no? Y sobre sus jinetes. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar volvió a su cauce al amanecer, y los egipcios huyeron contra él. Y el Señor derribó los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carruajes y los jinetes y todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar tras ellos, y no quedó ni uno solo de ellos. Pero los hijos de Israel anduvieron sobre tierra seca en medio del mar, y las aguas les sirvieron de muro a su derecha y a su izquierda. Estamos escuchando la historia cómo este pueblo es terrible. ¿Por qué? Porque su Dios es terrible. Sin Dios esta nación no es nada. ¿Ok? Así salvó el Señor aquel día a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio la gran obra que el Señor hizo sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor. Esa fue una gran obra pues, que nos hizo demostrar que iban a ser un pueblo terrible, porque el Dios terrible todopoderoso estaba con ellos. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios va contigo, no te fallará ni te abandonará. Y Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé fuerte y valiente, porque tú debes ir con este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus padres, y tú les harás heredarla. El Señor va delante de ti, Él está contigo, no te fallará ni te abandonará. No temas ni te desalientes. ¿Ok? El poder de Dios es el que los hace terribles. Dios está con ellos, por eso pudieron conquistar la tierra. Dios está con ellos, por eso pudieron pasar el mar de Suez, creo que se llama el Golfo de Suez. Ok. Sin el Señor no hay fortaleza. Entonces, pueblo terrible.
¿ok? Desde más allá, ok, vamos a continuar. Porque si guardáis diligentemente todos estos mandamientos que yo os ordeno para cumplirlos para amar al Señor. Creo que no leí el versículo de Salmos. Disculpen, ok. Porque el Señor el Altísimo es terrible. Es un gran rey sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos bajo nuestro dominio y a las naciones bajo nuestros pies. Él escogerá para nosotros nuestra herencia, la excelencia de Jacob, a quien amo. Esta nación es terrible porque tienen el Señor Altísimo, que es terrible. Porque si guardáis diligentemente los mandamientos, ahora volvemos a esa, que yo os ordeno para cumplirlos, para amar al Señor, vuestro Dios, para andar en todos sus caminos y para permanecer fieles en Él, entonces el Señor expulsará de delante de vosotros a todas esas naciones, y vosotros poseeréis naciones más grandes y más poderosas que vosotros mismos. Entonces esto es una historia de cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios ayudó a que conquistaran la tierra de Canaán, enseñando cómo el Dios terrible, y si estás morando en Cristo, tú también eres terrible. ¿Ok? Pues estas naciones más grandes y más poderosas que vosotros, todo lugar donde pisen las plantas de vuestros pies será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Eufrates hasta el extremo del mar, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerlos frente, porque el Señor vuestro Dios pondrá de vosotros terror y pavor sobre toda la tierra que piséis, como os ha dicho. ¿Ok? Entonces, si están siendo fiel con Dios, estas bendiciones les van a suceder. Si no están siendo fiel, ya vamos a leer abajo. ¿Ok? Lo que dicen el siguiente versículos. Guarda pues y ponedlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, y a los ojos de las naciones, las cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque qué nación es tan grande que tiene a Dios tan cercano como el Señor, nuestro Dios, en todo lo que le pedimos. Y qué nación es tan grande que tiene estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que hoy os pongo, fuertemente ahora y poderosamente subyugada. Es una nación, ahora la Biblia, o mejor le hago para acá abajo. Es un pueblo terrible, ¿ok? Es terrible porque tienen el Dios del cielo. Pero también este versículo está hablando de cómo fuertemente y poderosamente ha sido subyugada. También, ¿por qué? Porque andaban en pecado. En Lamentaciones 4 dice cómo se ha empeñado el oro, cómo se ha transformado el oro más fino. Las piedras del santuario se han esparcido por las esquinas. Escucha claramente lo que está diciendo esto. La nación de Israel era como un oro. ¿Ok? ¿Cuánto vale el oro? Muchísimo. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Ese oro se ensució por causa de sus pecados e iniquidades. Las piedras del santuario se han esparcido por las esquinas de todas las calles. Los preciosos hijos de Sión, semejantes al oro fino. Y eso se habla en otro versículo en Isaías. ¿Cómo han sido considerados como vasijas de barro? Ya no son una nación fuerte. No. Son subyugados. Esa es la experiencia. Está hablando aquí el profeta Jeremías. ¿Cómo han sido considerados como vasijas de barro? Ya no son vasijas de oro, son vasijas de barro, las cuales se pueden quebrar por Babilonia y Asiria. Obra de manos del alfarero. El Señor ha consumado su furia, ha derramado su ira feroz, ha encendido fuego en Sión.
y ha consumido su cimiento. Los reyes de la tierra y todos los habitantes del mundo no habían creído que el adversario y el enemigo entrarían en las puertas de Jerusalén poderosamente, fuertemente. Otra cosa que no te mostré, deja ir a la Biblia. Um, en la Biblia usa la palabra meet it out, aquí, ¿ok? 69, 78 para que veas, porque no tengo nada para así para apuntar ni nada. Ok, esa palabra está doble. ¿La ves doble aquí? A nation meet it out. Una sola vez. Reina Valera. Una sola vez, ok. Y no sé ni dónde está. Espérame tantito. Aquí dice fuerte conquistadora. Ok. Está aquí usó la palabra fuerte. Ok. Interesante. Huh. Maybe they updated the Bible, no lo sé. Pero si ves, vamos a verla esta, me gusta mucho. Aunque tampoco es la mejor. Ves, nota que como de esa estatura, piel brillante. Incorrecto. Nación agresiva y atropelladora. Incorrecto. Ok. La palabra es might, que es fortaleza o fuertemente, poderosamente. ¿Y ahora dónde me quedé? Acá abajo, de seguro. Fuertemente y poderosamente. ¿Ok? Y no sé pronunciar esa palabra porque parece que es una Q y una B solamente. A ver, acá la tengo arriba. ¿Sí o no? Parece que no. Ok, se me olvidó. ¿O cómo? ¿Qué pasó? Hoy no fue importante que la puse, yo creo. Oh, sí está aquí. Es la palabra. No, no es esa. No, no la puse. Ok. Entonces estamos viendo fuertemente, o podemos decir poderosamente, poderosamente subyugada, pero yo no quería usarla en una palabra doble, ¿ok? Pero en el original es la misma palabra. Entonces yo escogí fuertemente y poderosamente subyugada. Ok, ahora dónde me quedé. Ok, por los pecados de sus profetas y las iniquidades de sus sacerdotes que derramaron la sangre de los justos en medio de ella, anduvieron como ciegos por las calles, se contaminaron con sangre, de modo que nadie pueda tocar sus vestiduras. Les gritaron fuera. ¿Por qué les gritaron fuera? Porque eso normalmente lo gritaban para la gente que tiene lepra. Pero estos están sangreando, se están muriendo y les están, no te me acerques básicamente. Es impuro. Esas palabras solamente era lo que gritaba un leproso, ¿ok? Por ahora le están gritando ellos, sus propios judíos. Es impuro, fuera, fuera, no toquen. Cuando huyeron y anduvieron errantes, dijeron entre las naciones, no volverán a morar allí. En la ira del Señor los ha dividido, ¿ok? Ya no los tendrá en cuenta, no respetaron a los sacerdotes ni favorecieron a los ancianos. Estás escuchando más de los pecados de la nación, ¿ok? Específicamente en este capítulo está hablando de Judá. Ahora vamos a ver esto. Ahí se tiene un paperclip. No sé cómo es ese paperclip en español. ¿Qué me pasa pues? Lo que pasa es que no hablo español en la casa. Unas palabritas, pero no todo. En veces sí lo extraño.
clip de papel, dice Google Translate. Un clip de papel. Ok, vamos a ver lo que dice Google. El reino de Israel, el primer exile, o the captivity, el cautiverio, ok. Asirio, 722 AC. El imperio asirio conquistó el reino del norte. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque la Biblia dice fuertemente y poderosamente subyugada. Entonces tenemos que saber la historia de lo que está hablando ese versículo 2. Entonces el imperio asirio conquistó el reino del norte de Israel, deportó a su población y la dispersó por todo el imperio, dando lugar al concepto histórico de las 10 tribus perdidas. El reino de Judá, que es el tercero exilio. El reino del sur de Judá fue conquistada y fue deportada en 3 oleadas, o waves, distintas por el imperio babilónico. Primera oleada, o wave. Yo quisiera encontrar una mejor palabra para oleada, porque esa palabra no es correcta. Pero como no sé español, como debería. Ola, la palabra es ola de mar, ok, wave. Ay, no. Vamos a ponerle ola, ok. Oleada, no se me hace una palabra que yo usaría, pues. Ok. Ok. La primera ola, ok. Y esa ola es una ola que cae al mar, ok. Y las olas ya se han usado en la Biblia, ¿verdad? Pero así lo usan en el Google, pues. El rey de Nabucodonosor llevó al exilio a un grupo selecto de nobles miembros de la realeza, incluido Daniel. Segunda wave. (597 AC), un grupo más grande, incluido el rey Joaquín y su familia, artesanos y miles de guerreros, fueron deportados. Eso no fui yo, eso fue Google. Tercera oleada. What? Tras un asedio devastador, Jerusalén y el primer templo fueron destruidos y una gran parte de la población restante fue exiliada a Mesopotamia. Después de 70 años, el pueblo de Judá finalmente recibió permiso de Ciro el Grande de Persia para regresar a su patria o a su país en oleadas para reconstruir Jerusalén y el templo cuyos... Ok, ya, es todo. Yo prefiero decir en olas de mar, ok. La siguiente sección, cuyos arroyos separan la tierra. Entonces entendemos, esta es la historia de cómo poderosamente, fuertemente y poderosamente subyugada ha sido la nación de Israel. Ok, entonces, ¿dónde me quedé? Aquí. Cuyos arroyos separan la tierra. Esa es la palabra arroyos. En Job dice, extiende su mano sobre la roca, derriba las montañas desde sus raíces. No me gusta que quede el número ahí. Abre ríos entre las rocas y su ojo ve toda cosa preciosa. Dios es el que separa como la tierra la quiso, ¿ok? Yo tengo una creencia que la tierra estaba más pegada, pero por el diluvio hubo la separación, ¿ok? Entonces es Dios que puso los ríos y abre el camino de las aguas, ¿ok? Como Él quiera. Y yo le oré al Señor, Señor, dame un versículo que demuestre que la nación de Israel, pues que sí tiene un montonal de ríos, como dice el versículo. Y Dios escuchó, sí. Gloria a Dios.
Por tanto, guardarás los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ese temor es el temor del Señor, porque el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Es a tierra de arroyos de agua, de fuentes y manantiales que brotan de los valles y de las colinas. Amén. Entonces, cuyos arroyos separan la tierra de Israel está llena de eso. ¿Concuerda con la palabra de Dios? Amén. Sí. Ok, aquí tengo uno de los ríos que escudriñé en la palabra de Dios. El río Jordán, el más popular de todos, ok. Numbers, no es Numbers, es Números. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán. Recuerda que la nación de Israel no entró por el mar Mediterráneo, ¿ok? Ni por el mar Rojo, entró por el lado donde está ahí Moab y Amón. Por el lado de Amón. Moab y Amón están ahí pegaditos del río Jordán. Por ahí entraron. Ok, recuerda la historia, trataron de entrar por donde está el Edom y Edom no los permitió. Ok, aquí el Google dice: el río Jordán es un río de importancia internacional en Oriente Medio. Fluye hacia el sur desde su nacimiento en el monte Hermón o Hermón. Atraviesa el mar de Galilea y desemboca en el mar Muerto. Arroyo Kidrón, ¿ok? Esto sí me acuerdo haberlo escuchado mucho. Segunda de Samuel 15:23, y todo el país lloró en alta voz. Puso luego toda la gente el arroyo de Cedrón. Ándale, no es con la K. En inglés sí es, pero en español no. Ok. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Ahora, yo busqué un mapa que me demostrara dónde están los ríos, pero por un mapa te cobran $20. Era el único mapa que tenía la locación de los ríos, ¿ok? Y este arroyo Quedrón está como en medio, ¿ok? En medio, como 3/4 de Israel, algo así. Y yo no iba a pagar $20 por una foto. Disculpen, pero no. No es que no tenga el dinero, sino que se me hace una barbaridad. ¿Ok? Ok, ¿dónde está el arroyo Kidrón? Ay, mira, aquí dice, yo estoy diciendo de más. Entonces, ay no. Es un uati y en inglés es un wadi. ¿Ok? Arroyo estacional es un profundo barranco. O sea que es un uadi, es como un barranco que no tiene agua toda la temporada. Ay, señor, estoy hablando de más. Situado inmediatamente al este de la ciudad vieja de Jerusalén, nace ligeramente al noreste de la ciudad, discurre directamente entre el monte del templo y el monte de los olivos y se extiende 32 kilómetros, 20 millas, hacia el sureste a través del desierto de Judea hasta el mar Muerto. Ok, no lo dijo, yo pensé que le iba a decir, ok. Este wadi, o en inglés un wadi, es un estanque que está seco, ¿ok? Un barranco seco, que cuando ya se va derritiendo la nieve y eso se llena. O sea, no es un arroyo que está disponible toda la temporada. Eso es lo que yo aprendí en la internet, ¿ok? El arroyo Besor, 1 Samuel 30:10. Pero David continuó persiguiendo él con 400 hombres porque 200 se quedaron atrás, los cuales estaban muy agotados para pasar el arroyo de Besor. Se cree que el arroyo Besor es un audi, un barranco,
un cauce seco que se llena de agua durante, o entonces este besor, disculpe, no es el cedrón, aunque sí usan una palabra, que se llena de agua durante la temporada de lluvias ubicado, mira, lo dije mal, la temporada de lluvias ubicado en la región de Negev. Negev, su ubicación exacta no se conoce con certeza, pero generalmente se piensa que se encuentra al sureste de Ziklag, cerca del actual arroyo Besor en Israel. Ok, entonces este otro Besor era, qué raro, ¿verdad? Hay un actual Besor y hay un antiguo Besor, es lo que está diciendo el párrafo. El arroyo sirvió como un límite natural y lugar de descanso para los hombres de David durante su persecución. Ahí se le agarré de BibleHub.com. Otra cosa, para encontrar cada versículo, por ejemplo, si me gustaría haber encontrado más versículos. Hay otro versículo que lo pude haber añadido cuando Caleb estaba casando a su esposa. Su hija pidió unos manantiales, ok, y se los dio. ¿Cómo se los dio? Pues ese es un territorio que tenía manantiales y su hija lo pidió porque su esposo le mandó que lo pidiera. Entonces Israel sí está lleno de manantiales. Ahora que no esté hoy, eso es otra cosa, ¿ok? Amén, gloria a Dios. Vamos al versículo 3. Todos los habitantes del mundo y los moradores de la tierra, mirad cuando alce un estandarte en los montes, cuando toque la trompeta, escuchad. Aquí la única palabra que agarré es la palabra nes, que es el estandarte. An ensign, dice la KJV. Algo levantado, estandarte, señal. Salmos 49, el músico principal, salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes del mundo, todos humildes y poderosos, ricos y pobres, juntos. Que toda la tierra tema al Señor, que todos los habitantes del mundo queden maravillados. Acontecerá en aquel día, Isaías 11 está de acuerdo al pie de la letra con Isaías 18. Isaías 11 es futurístico, Isaías 18 también. Acontecerá en aquel día, normalmente cuando dice aquel día habla de unos días últimos, que la raíz de Isaías se alzará como estandarte para los pueblos, las naciones acudirán a ella y su reposo será glorioso. Acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano. Aquí eso está mal. Por segunda vez para rescatar al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria, Egipto. Entonces, ¿qué estamos entendiendo con el versículo 1? Dios está hablando del más allá de los ríos de Etiopía, que es Egipto, y que ellos van a venir a la tierra de Israel, van a mandar mensajeros para inquirir del Señor en los últimos días, ¿ok? Lo que les puedo decir un pedacito. Que haya quedado en Asiria, en Egipto. Debí de haberse señalado ¿verdad? ¿Qué me pasó ahí? No lo sé. Patros, Cus. Muchos de los comentadores dicen que la palabra es Cush, pero eso no dice la Biblia. Elam, Sinar, Hamad y las islas del mar. Y levantará un estandarte para las naciones y reunirá a los desterrados o esparcidos de Israel y a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Cristo es el estandarte, su evangelio es el estandarte, ¿ok? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La sabiduría del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo
unigénito de Dios que está en el Evangelio. Es el estandarte. Para que todo que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Si Cristo no es levantado como el estandarte en el tiempo de Moisés, el versículo 14, las culebras le seguían picando y morirían. Pero si miraban a la serpiente, que representa figurativamente a Cristo levantado en la cruz y morir en el Calvario por nosotros, somos salvados de la mordida del diablo, que es la serpiente. Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no preste atención a la advertencia, si viene la espada y lo arrebata, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Miren, les pido una disculpa, de vez en cuando se me olvida si leí el versículo, ¿ok? Todos los habitantes del mundo y moradores de la tierra, mirad cuando alce un estandarte en los montes y cuando toque la trompeta, escuchad. Y si lo leí, pues qué bueno. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre esa trompeta. Nota que aquí ya no les puse el título. Entonces el que oiga el sonido de la trompeta tiene un propósito, ¿ok? Y que no ponga atención o preste atención a la advertencia. La trompeta es una advertencia. Si viene la espada y lo arrebatan, su sangre caerá sobre su propia cabeza. El evangelio viene, es el sonido de la trompeta, y la gente se quiere quedar liberal, testaruda, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Si los de Etiopía se quieren quedar allá y no quieren mandar evangelistas, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Pero hay una bendición que sí mandan esos embajadores, ¿verdad? Que sí llegan a escuchar y a ver el estandarte futurístico, obvio. Sí llegarán, ¿ok? Oyó el sonido de la trompeta y no prestó atención a la advertencia, su sangre caerá sobre él. Pero el que presta atención a la advertencia librará su alma. Solo Cristo nos puede librar de nuestra alma, ¿ok? Se tocará la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme. ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya causado? Toca la trompeta en Sion, da la alarma en el monte santo. El juicio está cerca a volver al Señor. Joel 2 lo estamos viendo como que el juicio va a venir, es tiempo de arrepentirte. Todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las tribus de las naciones te adorarán, porque el reino del Señor es el que reina entre las naciones. Y el Señor se verá sobre ellos, y su flecha saldrá como el relámpago. El Señor Dios tocará la trompeta e irá con torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá y devorarán y someterán con piedras de honda, y beberán y harán ruido como con vino, y serán llenos como copas y como los ángulos del altar. El Señor su Dios los salvará en aquel día como el rebaño de su pueblo, porque serán como las piedras de una corona levantadas como estandartes sobre la tierra. Porque grande es su bondad y grande es su hermosura. El trigo y el vino alegrará a los jóvenes, y las doncellas traerán fruto. Nota qué gran diferencia comparado a la Reina Valera. Si lo leyeras, vieras qué diferente dice. Ok, quiero volver a Isaías 18, versículo 3. Todos los habitantes de la tierra y moradores de la tierra vean cuando levanta el estandarte en las montañas, y cuando él suena la trompeta, escuchen. Entonces el versículo aquí, Salmos, los confines de la tierra, de lo cual habló anteriormente, ¿ok?
¿Por qué está sonando? Para que vengan a adorarle, ¿ok? Entonces, esto es extra, ¿ok? Es extra entendiendo que el tocar la trompeta es el mensaje de advertencia, la predicación del evangelio, ¿ok? Entonces Zacarías 9 habla de sus hijos, ¿verdad? Que van a beber vino. Ese vino representa el Espíritu de Dios, ¿ok? En ellos, ¿ok? Están llenas de copas de vino, ¿ok? Recuerda que en el día de Pentecostés, aunque el día de Pentecostés tiene un cumplimiento con Isaías 11, parcial, el cumplimiento final no es en ese tiempo, pero se volverá a cumplir lo que pasó en el tiempo del Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se derramó y les dijeron, estos están borrachos. Por eso aquí dice las copas, no están borrachos, pero tienen el Espíritu de Dios, que aquí en una manera figurativa es como un vino, ¿ok? Ok, el Señor salvará en aquel día en el rebaño de su pueblo, dice, serán como piedras de una corona levantadas. Ahí está la palabra lifted up. Entonces los hijos de Dios, que aquí los usa como Israel, ¿verdad? En los últimos días no va a ser el Israel literal, pero el espiritual, perdón. Son levantados como estandarte. A ellos vienen los de Etiopía. Vienen todos los gentiles a ellos porque ellos tienen el evangelio como estandarte sobre su tierra, ¿ok? Entonces, ¿qué dicen esos días cuando el Espíritu de Dios, el último derramamiento del Espíritu de Dios para que se predique el evangelio y todos vengan a Cristo? Antes de que vengan las 7 plagas y antes de que venga Cristo, ¿verdad? El trigo y el vino alegrará a los jóvenes. El trigo, que es el pan. El pan es la palabra de Dios. Ellos tienen la palabra de Dios, la sabiduría. El vino es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Tienen esa pureza que solamente Dios la puede dar. Hay muchas cosas que quizás no las sé explicar, pero ustedes por favor sigan escudriñando. Y si yo acaso tengo algo malo, pueden pues comentar en el video, ¿verdad? Ok, entonces como dije, este versículo de Zacarías 9 sí está tocando lo que ya dijo anteriormente, pero es un bonus, ok. Versículo 4, porque el Señor me dijo así, estaré callado y los miraré desde mi lugar, como calor de luz deslumbrante, como nubes de rocío en el calor de la cosecha. ¿Qué es la Reina Valera? Uy, otra cosa muy... Y la KJV también dice otra cosa. Obvio, ¿verdad? Dice la Reina Valera, porque el Señor, voy a decir Señor, ok, parece Jehová, porque el Señor me dijo así, reposaréme y miraré desde mi morada como el sol claro, ok, dice mejor que la que vi. Después de la lluvia como nube de rocío en el calor de la tierra. La que vi, uy, miren lo que dice en el paréntesis, si es que saben inglés, pero si no yo lo voy a traducir. Ok, porque el Señor me dijo, estaré callado y los miraré desde mi lugar. Eso sí está correcto, pero este versículo está editado, lo que estoy tratando de decir. Como la calor de luz deslumbrante, como nubes de rocío en el calor de la cosecha. La palabra nabat dice, yo consideraré, I will consider, que significa la palabra mirar, ver. Y sí puedes decir que mirar puede ser también considerar, ¿ok? Pero la palabra primordial es mirar y ver, ¿ok? La palabra home, like a heat, como el calor, la palabra. Sa es clear, que significa claro, pero la verdad es que es deslumbrante, resplandeciente, brillante. La palabra or en la KJV lo tiene hierbas, herbs, pero la palabra luz. La palabra ab, like a cloud, como una nube, es solamente nubes. La palabra tal,
of dew, del rocío, la palabra rocío. Tomaré mi descanso, glorificado es Dios, amén. Tomaré mi descanso, las palabras que siguen pintan con maravillosa viveza la calma y la deliberación del funcionamiento de los juicios divinos. Dios a la vez pausado e incansable habita en su morada, es decir, su palacio, trono, y observa la maduración del fruto que está a punto de recoger, mientras hay un calor radiante bajo el sol, mientras hay una nube de rocío en el calor de la cosecha, a través de todos los cambios fenoménicos, Él permanece impasible. Yo voy a decir que no está hablando del clima, está hablando de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces voy a editar esto. Tararara. Pero sí permanece impasible, eso sí. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. Porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve debajo de todo el cielo. El Señor miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que entendiera y buscara a Dios. El Señor mira desde el cielo, ve a todos los hijos de los hombres. Desde su morada mira a todos los habitantes de la tierra. Él forma sus corazones por igual. Considera todas sus obras. Ahí tenemos la palabra considera, que es como un tipo de meditación, ¿verdad? Podemos decir, pensar más bien. El Señor es mi luz y mi salvación. Ok, entonces ahí vemos la morada, ven cómo está subrayado para que entiendas que del cielo el Señor está viendo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Porque contigo está la fuente de la vida. En tu luz veremos la luz. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, a tus moradas. Bienaventurado el pueblo que conoce el sonido de júbilo. Ellos andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Qué preciosa la palabra de Dios. Entonces veamos que esta luz, Dios en su trono, es Dios y está brillando. Está brillando y ciertamente está brillando y ciertamente está brillando su palabra para que nosotros la entendamos. ¿Ok? Pero esa brillantez no la está describiendo como que está brillando la tierra, pero es una brillantez de su gloria que está en el cielo ahí esperando a ver qué vamos a hacer con nuestra vida, qué decisiones vamos a tomar. ¿Vamos a escuchar el sonido de la trompeta o vamos a ser rebeldes? ¿Ok? En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Nota el enfoque de Hebreos 1 sobre su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual también hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Isaías 18 está hablando del Padre en el cielo, ¿ok? Brillando con su gloria y hermosura. Y aquí está hablando ahora en Hebreos 1 de su Hijo, que está hecho a la semejanza de su Padre, el cual siendo el resplandor de la gloria, la imagen misma, en inglés dice the express image, se parece a su Padre, es el Hijo de Dios, la misma sustancia divina, ¿ok? Sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. ¿Ok? En Isaías 18 sí está hablando del Padre, pero su Hijo también está ahí, ¿ok? Aunque la nación de Israel no sabía de su Hijo en aquel tiempo. Entonces hoy no tenemos acceso directo al Padre, excepto por su Hijo, ¿verdad? Que murió por nuestros pecados. Y sin Él no podemos aprovecharnos, no podemos acercarnos a Dios. Aprovecharnos es una palabra slang. Acercarnos a Dios.
que Dios les dé a entender esta lectura, ¿verdad? Porque yo no puedo explicarlo a la perfección, pero las palabras sí explican. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob, a Juan su hermano, y les llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos o su vestidura, su ropa, se volvieron blancos o blanca como la luz. Bueno, blancos como la luz. Y aquí que se apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro respondió a Jesús: Señor, se despertó, ¿verdad? Leemos en otra parte, se despertó. Dijo: Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. En inglés dice templos. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras aún hablaba, Pedro, todo dormido, mientras que aún hablaba, he aquí una nube resplandeciente los cubrió con su sombra. He aquí una voz salió de la nube que decía... No me voy a quedar con esto aquí. Tiene su énfasis. ¿Cómo se dice énfasis? Tiene su importancia. Su enfase. Ay, no sé. Que decía: este es mi hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros llenos de temor. Okay, entonces vemos cómo eso, lo que está diciendo Hebreo, sigo diciendo Hebreos. Lo que está diciendo Isaías 18, versículo 4. Tomaré mi reposo, ¿ok? En el calor es su brillantez, en su gloria, la cual Cristo también comparte o tiene. Comparte, decimos en inglés, shares, pero tiene. ¿Ok? Y ahora vamos a ver de esa nube de rocío en el tiempo de la cosecha. El Señor iba delante de ellos de día en columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego, para iluminarnos que anduvieran de día y de noche. Ahí es cuando salieron de la tierra de Egipto. Dios, como ellos eran en parte gentiles, porque todo lo veían, los egipcios todo lo que adoraban lo veían. No había algo que no veían que no adoraran. Vean, el sol es mi Dios, la rana es su Dios, el río Eufrates o el Nilo es su Dios. Ok, entonces vinieron de ese tipo de escuela que lo que ven es Dios. Entonces Dios, en columna de nube, en misericordia, quiso guiarlos en esa columna de nube, pero esa columna de nube tiene más importancia. Y de noche la columna de fuego, ¿ok? Y el Señor se apareció en el tabernáculo, en una columna de nube, y una columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Cuando hacían el día de, ¿cómo se dice? The Day of Atonement, el día de expiación, para saber si Dios aceptó todos los sacrificios del pueblo, Dios venía en una nube, y esa era la respuesta, que sí, que Dios había aceptado. Bendice, alma mía, al Señor. Oh Señor Dios mío, tú eres muy grande. Te vistes de gloria y majestad. Tú te cubres de luz como un manto. Así es como vieron la transformación de Cristo, ¿verdad? Aquí está hablando del Padre. Extiende los cielos como una cortina. Pones los cimientos de tus aposentos sobre las aguas. Haces de las nubes su carruaje. Aquí no subes tu carruaje. Camina sobre las alas del viento, y cabalgaba sobre un querubín, un ángel, y volaba sobre las alas del viento. Hizo que las tinieblas su escondite, su pabellón, y a su alrededor eran aguas oscuras y densas nubes del cielo. Ante el resplandor que había delante de él,
Pasaron sus densas nubes, granizo y brasas de fuego. El Señor hizo truenos en los cielos y el Altísimo dio su voz, que es el rocío. Granizo y brasas de fuego. Mi doctrina caerá como la lluvia, mi palabra destilará como el rocío. Son cosas figurativas, que el rocío representa la palabra de Dios, pero también las nubes es el carruaje, como lo dice aquí. Es como Dios quiere demostrarse. No le podemos ver, se esconde en las nubes, ¿ok? Cuando viene a visitar su pueblo en el día de expiación y en otras situaciones que vemos. Ok, como la llovizna sobre la hierba tierna y como los aguaceros sobre el pasto. Por tanto, Dios te da el rocío del cielo. Ok, ¿qué significa todo esto? Del rocío. Es las bendiciones. Las promesas de las bendiciones para su pueblo. Es más profundo. Sí es la palabra de Dios, pero también son las bendiciones del cielo para los que le pertenecen a Cristo. Para los que tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos, tienen sus bendiciones del cielo y de la fertilidad de la tierra y abundancia de trigo y de vino. Trigo de vino no nomás está hablando de lo que puedes tener pan o pasta, ¿verdad? Sí está hablando el pan celestial, el vino, la doctrina pura, también podemos decir, pero también el vino está hablando del derramamiento del Espíritu de Dios, que los pueblos te sirven y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor sobre tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito sea todo el que te maldiga y bendito sea el que te bendiga. Esta es la bendición de su pueblo. Ahora vamos para cerrar, porque ese fue el último versículo. Para cerrar, quisiera tener esto mejor escrito, ¿verdad? Voy a ir acá arriba mejor porque pues me gusta más como yo lo tengo editado, pero entonces entendemos que el versículo 1, ay de la tierra que zumba con alas, que está más allá de los ríos de Etiopía, están perdidos, o qué podríamos decir, ay, tienen que arrepentirse. Ok. Versículo 2, entonces porque hay un ay para ellos, porque son pecadores, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta profecía es para los últimos días. Envía mensajeros, no es un mensajero, esto es una palabra figurativa, ¿ok? No es, va a enviar mensajeros por los buques, la palabra de Dios usa mucho lenguaje figurativo, no significa que literalmente está escrito como está escrito aquí, ¿ok? Envía mensajeros, ¿ok? ¿A quién? A la nación de Israel. ¿Para qué? Para inquirir, para saber, así como los tres sabios salieron de la tierra del este a buscar la estrella y al último se encontraron con Cristo. ¿Ok? Gloria para Dios, porque Dios da el entendimiento. ¿Hasta el 4? O el 3 que diga. Todos los habitantes del mundo, los moradores de la tierra, mirad cuando alce un estandarte. Y cuando toque la trompeta, escuchad. Escuchen. Entonces ya Dios levantó el estandarte, es el Evangelio de Cristo su Hijo. Está dando una advertencia para que todo el mundo se arrepienta, ¿ok? Porque el Señor me dijo, estaré callado. Dios se queda callado, Dios hace la obra, está su palabra de Dios, pero Dios se queda callado, está en su lugar. Y no sé por qué Dios usa la palabra calor, ¿verdad? Pero como calor de luz deslumbrante y con su gloria perfecta, como nubes de rocío en el calor de la cosecha. La cosecha va a venir y Dios ya hizo su obra de mandar a su Hijo, ya hizo su obra de levantar el estandarte que es Cristo y poner el Evangelio. Ahora Él espera que la cosecha del mundo se prepare, se crezca, ripe. ¿Y cómo se dice ripe? Madure. Que madure su pueblo esparcido. Para que, ok, es lo que está hablando, para que vengan a Dios.
Ahora este entendimiento, este capítulo fue extremadamente difícil. ¿Ok? Pero Dios bendice, Dios los ama, pueblo de Dios. Dios nos ama con un amor tan profundo que tienes que escuchar ese llamado. Escucha este sonido de la trompeta. Entonces para mí la luz deslumbrante es su gloria. ¿Ok? Y ese rocío, sus bendiciones. Dios ya mandó todo, ahora solo estás para esperar la cosecha, de lo cual vamos a ver en el versículo 7. Y quiero terminar con que hay más información en el versículo 7. Voy a hablar de cómo Dios me bendijo con una respuesta sobre el versículo 1. ¿Ok? Entonces, todo esto es para la gloria de Dios y para que su pueblo se edifique y se entregue a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por bendecir a mí y a tu pueblo con esa sabiduría. Bendice, Señor, a los editadores de la Reina Valera y los demás versículos. Ayúdalos, Señor, a ver sus errores, para que editen la Biblia y sepan lo que está correcto. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Eres un Dios muy bueno conmigo, Dios Santo. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este canal para tu gloria. Y gracias por tu misericordia. Eres alabado, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte el video si gusta y por favor.